Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Patricia Lagomarsino nuevamente. Y en esta clase y en la próxima vamos a desarrollar los textos que corresponden a la bibliografía de la unidad 7 del programa de teóricos, que, como comentó Elena, aparecen bajo la rúbrica de irrupción de la sexualidad, lo que implica tanto el poder situar cómo irrumpe en la obra freudiana el concepto a través del cual va a definir lo que fue descubriendo del funcionamiento de la sexualidad, tanto como al hecho de cómo irrumpe la sexualidad en la vida, ¿no? Y cómo participa en el armado de lo psíquico, teniendo como soporte, por suerte, la clase de la semana pasada, excelente a mi gusto, no solo por cómo Elena ubica en qué contexto sociohistórico Freud desarrolla su teoría, sino porque permite, de un modo muy claro, situar el porqué de la vigencia de sus descubrimientos, ¿no? Y en esa línea, y antes de meternos de lleno en el material que tenemos que trabajar, yo agregaría, para poder contextuar mejor lo que nos toca desarrollar de esta unidad, que, así como él produce lo que produce y logra ubicar lo que ubica, yendo más allá de las representaciones sociales de su época, interpelándolas, me parece que siempre es necesario, para poder captar el espíritu conceptual de una obra, la que fuere, ¿no? Pero bueno, en este caso es Freud, poder sortear de algún modo las representaciones sociales de la propia época, ¿no? Lo que no quiere decir ni desecharlas, ni no reconocerlas, solo ponerlas entre paréntesis un poco para que no hagan obstáculo. Les cuento, digamos, que hasta hace algunos años, antes de lo que implicó la puesta en cuestión del patriarcado de la mano de los discursos feministas, y hablo en particular de la pregnancia que cobró en nuestro país en los últimos años, ¿no? Porque el feminismo, como tal, aparece como efecto de la Revolución Francesa, no es una novedad en ese sentido, sino que fue y seguirá cambiando el contenido del que se nutre su discurso, los derechos que se reclaman en todo caso. Pero decía que antes de eso, ¿no? Cuando los docentes comenzábamos a dar esta materia y a plantear el lugar que le da Freud a la sexualidad en la etiología de las neurosis, siempre algún alumna o varios decían, buah, pero eso era en esa época, ¿no? Ahora eso cambió. A propósito de ese nudo entre sexualidad y represión que Freud despeja. Incluso agregaban, bueno, ahora cuando una chica quiere debutar, la madre la acompaña al ginecólogo para que le dé pautas e instrucciones de cuidado, etc. Los varones no debutan más en prostíbulos, etc. Y sí, digamos claramente, el lugar de la sexualidad, la relación entre los sexos, la institución matrimonio ya no eran lo mismo que en la época de Freud, por supuesto, ¿no? Sin embargo, no dejaba de escucharse ahí que se seguía equiparando sexualidad y genitalidad, ¿no? Pero además que se entendía la represión como algo que venía de afuera, de la sociedad, de la cultura, etc. Cosa sobre la que Freud llama la atención ya en 1905, ¿no? Y en un sentido muy particular y muy interesante. Así es que él dice en ese momento que suele atribuirse a la moral y a la educación la represión de la sexualidad, ¿no? Pero que él cree más vale que hay algo en la propia sexualidad que le presta fuerza a la moral. Es decir, que algo en la propia constitución de lo sexual porta el germen de su propia represión, si quieren, para decirlo de algún modo. Bueno, ustedes vieron Manuscrito K hace poco, donde él, en la fórmula canónica del desarrollo de la neurosis, él plantea ese primer tiempo donde pone vivencia sexual prematura traumática a reprimir, ¿no? Que, como ya vieron, bueno, se reprime recién en un segundo tiempo. Pero lo interesante en esa formulación es que ya ahí, en esos primeros tiempos, él ubica que hay algo en esa vivencia que porta su futuro destino, para tomar justamente el término que aparece en el texto que tenemos que trabajar hoy, ¿no?
y que es la represión. Digamos, hay una reprimir ahí que indica cuál va a ser su destino y que parece que tiene que ver con algo de a lo que está destinado la sexualidad. Bueno, con esto lo que quiero decir es que más allá de que efectivamente muchas cosas ya habían cambiado de lugar culturalmente, hipismo mediante, las representaciones sociales respecto de la teoría freudiana como algo perimido, como algo obsoleto, ya estaban. Y bueno, claramente alguien que recién comienza a estudiar esta carrera y por supuesto recién empieza con esta materia, no tiene por qué saber que Freud dice otra cosa, ¿no? Si lo traigo es justamente para subrayar el valor de las representaciones sociales de época que también enmarcó Elena, ¿no? Y cómo algo de eso modela nuestro modo de pensar y el lugar al que van a ir a parar determinadas cosas. Y en ese sentido, así como en su época fue tratado más o menos como un hereje por poner a la sexualidad en el centro del debate, por hablar de sexualidad infantil, ahora pasó a ser un machista retrógrado y en el interín un antiguo. Es decir, que este hombre, digamos, fue sufriendo el mismo destino que nos enseñó que sufría la sexualidad, ¿no? El rechazo, más allá de con qué se lo argumenta en cada momento. Ahora bien, patriarcado, heteronormatividad, sexualidad no binaria, etc. Es decir, hay muchos otros términos que Elena contextuó abundantemente, no dejan de ser parte de las representaciones sociales de esta época. Por lo que, y sin poner en cuestión los fragmentos de verdad que esos discursos puedan portar, la cuestión es que hay que hacer el esfuerzo de evitar la pregnancia, sobre todo imaginaria, que tienen, para que no obturen la capacidad de lectura y comprensión de conceptos que claramente se inscriben en otro campo que el del saber popular de cada momento. Porque efectivamente fueron y siguen siendo herramientas valiosísimas para pensar frente a qué estamos en la clínica, aunque cambien sus manifestaciones, y de qué está hecho el malestar humano, que ya por 1930 Freud, en el malestar en la cultura, pronosticó que no podía sino más que ir en aumento. Y evidentemente no le erró mucho, ¿no? Lo que digo es que siempre está bueno preguntarnos qué creemos saber sobre un autor, ¿no? O sobre una teoría X, para que eso que creemos saber no haga obstáculo a que podamos pescar lo que verdaderamente dicen. Bueno, dicho esto, vamos a meternos a trabajar la unidad 7, que tiene como texto central pulsiones y destinos de pulsión. Texto de 1915 que, como lo inconsciente y la represión, y algún otro de esa época, forman parte de la época que Freud caracteriza como la de su metapsicología. Término el de metapsicología, que voy a desarrollar más cuando veamos lo inconsciente, porque me parece que allí se ve más claramente, digamos, a qué refiere con eso, pero del que sí al menos se puede anticipar algo. Y es que si bien todos estos conceptos, ¿no? Represión, inconsciente y ahora pulsión, son conceptos que él usa desde hace mucho tiempo y que fue definiendo, es en esta época donde él apunta a precisarlos de modo de cercar lo más inequívocamente posible aquello para lo que fueron creados. Es decir, tratar de evitar en la medida que se pueda, ¿no?, cualquier error respecto de lo que subsumen bajo sí. Bien, se trata en este caso de pulsión, concepto que despunta en 3 ensayos para una teoría sobre la sexualidad, obra de 1905 y que ustedes van a trabajar minuciosamente en prácticos, pero a la que inevitablemente voy a tener que hacer algunas referencias hoy, ¿no?, para poder contextuar de qué habla en este texto. Porque acá, digamos, ya está supuesto todo lo que fue despejando sobre el tema,
por lo que se va a dedicar a definir lo más precisamente posible una serie de términos, ¿no? Así que, en principio, quiero hacer notar que en el título dice pulsiones, en plural. ¿Qué implica esto? Que allí donde Freud propone que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, lo que está en juego es que no solo el genital no es el único órgano que produce excitación sexual y reclama satisfacción, sino que la sexualidad no parte de ningún lugar unificado como podríamos concebir al cuerpo, ni apunta a un fin unificado, ¿no? Por lo que el cuerpo de la sexualidad es propuesto por Freud como un cuerpo fragmentado en zonas a las que llama erógenas, de las que parte la excitación sexual y que apuntan a la satisfacción independientemente unas de otras. Entonces caracteriza a la pulsión como parcial, en la medida en que brota de distintas fuentes, y así es como, trabajando la sexualidad infantil, él va a recorrer lo oral, lo anal, lo escópico que es lo ligado al ver, ¿no? Y en última instancia lo genital, al que le atribuye particularidades que ya van a ver en su momento, ¿no? Bueno, entonces pulsión es el término con el que él pretende dar cuenta de cómo funciona la sexualidad humana, que claramente se diferencia del instinto animal, como bien explicó Elena, y un poco más, dar cuenta de cómo se funda, cómo nace, cómo se produce eso que podemos englobar dentro del término erotismo en general, ¿no? Y que en principio supone ser la respuesta de lo viviente humano a la intervención del otro de los primeros cuidados. Ustedes ya tienen un anticipo de esto en lo que Freud plantea respecto de la experiencia de la vivencia de satisfacción como fundante del deseo y del campo de huellas que va a soportar la inscripción del objeto que se liga a la satisfacción. Esto lo vieron hace poquito. Se trata en eso, entonces, para decirlo sintéticamente, de lo que se produce como efecto en el intercambio entre el otro de los primeros cuidados y el cachorro humano. Con el término pulsión, lo que va a precisar es lo que ese intercambio produce en el cuerpo, ¿no? Así como la vivencia de satisfacción, con ella vieron cómo se funda el campo de lo psíquico, con la pulsión vamos a ver cómo se funda el cuerpo erógeno. Ahora bien, Pulsiones y destinos de pulsión es un texto eminentemente conceptual, sin dudas, como dije, apoyado en todo lo que ya fue desarrollando, en el que Freud va a tratar de situar todos los bordes de lo que el término pulsión pone en juego. Por lo que no tiene ni ahí la frescura, si quieren, de lo que van a trabajar en 3 ensayos, ¿no? Donde el desarrollo de las manifestaciones de la sexualidad infantil o la elección de objeto de amor en la pubertad, no sin su apoyatura en un primer tiempo que se da en la infancia, permiten verificar su participación en lo que Freud denominó desarrollo psicosexual, sino que también permite reconducirlo más fácilmente a datos de la propia experiencia, ¿no? Bueno, no es el caso de Pulsiones y destinos de pulsión. De hecho, comienza este texto dedicándole un rato a qué implica un concepto, para qué sirve, qué se espera de él según el ideal científico de la época, cosa por la que el psicoanálisis era fuertemente cuestionado, ¿no? Aunque Freud tuviera por formación un método de investigación claramente científico, pero que también es cierto, dada su posición ética, irrefutable, digamos, que no dudaba ni un poco, llegado el caso, en recurrir a los poetas cuando le parecía que alguna idea portaba una verdad, tratándose de fenómenos humanos que no encontraba de ninguna manera en la ciencia. Bueno, propone entonces que es un reclamo sostenido el hecho de que una ciencia
tiene que basarse en conceptos claros y precisos para observar inmediatamente que ninguna, ni aún la más exacta, comienza con tales definiciones. Bueno, claramente también, digamos, en el armado de estos conceptos Freud le habla o le contesta, digamos, a la ciencia de su época, ¿no? Bueno, entonces, si un concepto es creado para cernir una serie de fenómenos de evidencia empírica, es decir, basados en la experiencia y en la observación de hechos, hay que soportar en principio cierto grado de indeterminación, en el sentido en que no necesariamente ciñen su contenido de un modo evidente. Y además, dice, hay que lograr acuerdos en su significado, ¿no? Dado que por un lado parece extraídos del material empírico, pero por otro lado lo terminan sometiendo, por lo que adquieren el carácter de convenciones, que tampoco son elegidas porque sí, por supuesto, sino que están determinadas por el material sometido al estudio. Bueno, por ejemplo, para graficar de algún modo de qué está hablando acá, ¿no? El término síntoma. Claramente no fue inventado por Freud, lo importa del campo de la medicina, pero dado que a los fenómenos a los que él se lo aplica no son fenómenos médicos, orgánicos, entonces dice otra cosa. Así es que aparece además la idea de síntoma neoproducido. ¿De dónde saca esta idea? De la observación, ¿no? De ver que un trastorno en el cuerpo que puede ser diagnosticado como astasia-basia, como pasó con Elizabeth, y que como vimos valía casi como descripción del trastorno, pero no decía nada sobre su causa desde la medicina, equivalía en la visión freudiana, o era la expresión de un estado anímico que implicaba ideas del estilo me duele la soledad o no puedo avanzar un paso. Entonces, la idea de síntoma neoproducido trata de dar cuenta de estos fenómenos que solo en el dispositivo analítico encuentran su expresión, al tiempo que los somete a otro modo de pensarlos y explicarlos, ¿sí? Bueno. Por lo que nos dice que un concepto básico y de esa índole, aunque por ahora bastante oscuro y del que no puede prescindir el psicoanálisis, es el concepto de pulsión. Concepto con el que, insisto, Freud trata de cercar cómo funciona la sexualidad humana y sus modos tan paradójicos de encontrar satisfacción, tanto que termina encontrándola en los síntomas, llegado el caso. Así que nos propone que hay que aportarle contenido desde diversos lugares para poder llegar, como dijo antes, a alguna convención sobre qué es lo que este concepto dice, ¿no? Cerca, explica de determinados fenómenos humanos que incluso parecen alejadísimos de lo que cualquier mortal común pensaría sobre la sexualidad, por supuesto, ¿no? Esto es lo que en Tres Ensayos llama saber popular. Bueno. Entonces, un concepto del que se vale para aportarle contenido al concepto de pulsión y que importa de la fisiología es el concepto de estímulo, que desde ya les digo, no es el concepto de instinto. Lo digo porque suele pasar, sobre todo en los parciales, ¿no? Que frente a ciertas preguntas, qué sé yo, si uno pregunta la relación entre pulsión y estímulo, se empiezan a mezclar las cosas, lo que en parte es lógico, ¿no? No digo que no. Pero acá vuelve con lo que vieron en el armado del aparato psíquico con el esquema del arco reflejo, que implica la idea de que todo estímulo aportado desde afuera al tejido vivo es descargado hacia afuera mediante una acción adecuada al fin. ¿Y cuál es el fin? Bueno, sacarse ese estímulo de encima, así de simple. Por lo que plantea que tranquilamente entonces se puede subsumir el concepto de pulsión al de estímulo, ¿no? Dado que la pulsión ya había sido definida en Tres Ensayos como un estímulo para lo psíquico.
Sin embargo, rápidamente advierte que hay otros estímulos para lo psíquico que no son los pulsionales. Por ejemplo, si una luz potente hiere al ojo, aparece una respuesta refleja que es cerrarlos. No se trata en este caso de un estímulo pulsional. Pero si tenemos sed, por ejemplo, dice, eso también es un estímulo para lo psíquico. Pero no hay respuesta refleja que lo cancele. Por lo que arma una primera división importante, ¿no? Que es lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Entonces, ya hay una herramienta para agregarle contenido a lo que vale como estímulo pulsional y que es el venir de adentro. No se lo puede despachar mediante la respuesta refleja y no hay necesariamente acción adecuada que lo cancele, como sucede con el estímulo que viene de afuera y al que caracteriza como fuerza de choque momentánea de la que se puede huir mediante una acción específica. La pulsión, por el contrario, no actúa como fuerza de choque momentánea como la luz, sino como fuerza constante. Por venir del cuerpo, la huida no es posible, por lo que propone entonces subsumir bajo el término necesidad al estímulo pulsional, sin diferenciar en principio la sed del deseo sexual, por ejemplo, ¿no? O el hambre del deseo sexual. Es decir, que le agrega un contenido diverso al concepto de estímulo y comienza diciendo que lo que lo cancela es la satisfacción, que implica una modificación en la fuente de donde parte el estímulo. Bueno, seguramente todos convenimos en que no es lo mismo lo que produce una luz intensa o un ruido estrepitoso en la respuesta que damos casi en automático, ¿no? Al hambre, para no meternos ni siquiera aún con el apetito sexual. Y que las fuentes del estímulo divergen completamente. Unas están afuera, otras están en el cuerpo. Y a riesgo de ser pesada, quiero insistir en que habla de estímulo y no de instinto, ¿no? Concepto, el de instinto, que también podría subsumirse al de estímulo en principio, ¿no? Pero que vale como un estímulo que desencadena un tipo de conducta fija, ciega y predeterminada, que incluso nos podría hacer decir que el instinto vale casi como un saber hacer, ¿no? Mientras que el estímulo pulsional, ahora nombrado necesidad, no. Propone Freud entonces que nos imaginemos a un ser vivo inerme, no orientado aún en el mundo, ese del que nos habla en la interpretación de los sueños, ¿no? El que llora, patalea y berrea como respuesta al asedio de estímulos, allí donde incluso aún no diferencia hambre de calor o frío. Respecto de este ser vivo, inerme, no orientado en el mundo, nos dice que sin embargo, y yo agregaría que no sin la recurrencia de ciertas perturbaciones y los modos en que se resuelven, este ser vivo entonces está en condiciones de establecer una primera distinción que implica poder diferenciar estímulos de los que se puede sustraer mediante la acción muscular y que serán imputados al mundo exterior, de otros frente a los cuales una acción así no sirve, porque conservan su carácter de fuerza constante, ¿no? Testimonios de un mundo interior frente al cual la actividad muscular no da respuesta. Es decir, si hay hambre, el pataleo no la cancela. Sin embargo, el pataleo, el llanto, como ya vieron, valen como llamado al otro, es decir, el otro lo interpreta como un llamado, ¿no? Entonces, su intervención es lo que hace falta para que se cancele esa tensión de la necesidad en el viviente, en el cachorro humano. Entonces, en eso, en parte, alude Freud cuando dice que la cancelación del estímulo pulsional implica modificaciones en el mundo exterior. Bueno, entonces, la esencia de la pulsión supone que proviene de fuentes del interior del organismo
que operan como fuerza constante y que es incoercible frente a la huida. Bien, así como de la fisiología trajo el concepto de estímulo para aportarle contenido al concepto de pulsión, ahora de la biología toma el de tendencia, ¿no? Que supone la idea de lo adecuado a fin. Bueno, propone entonces que al sistema nervioso se le atribuyó la función de liberarse de los estímulos, de rebajarlos al nivel lo más bajo posible, pero un poco más, ¿no? Llegado el caso ideal de liberarse de todos los estímulos, lo cual, dicho sea de paso, equivaldría a la muerte, ¿no? Y acá siempre vale la pena recordar que Freud era neurólogo, así que de sistema nervioso sabía. Entonces, y sin escandalizarnos, dice, habría que atribuir al sistema nervioso el dominio de los estímulos. Ahora, ¿por qué se mete en esto este hombre? Bueno, en principio porque venía de caracterizar a la pulsión como un estímulo, ¿no? Por lo tanto, si es el sistema nervioso el que regula eso, también debería regular la actividad pulsional. Pero no. Agrega que no podemos más que advertir, más vale, cuántas complicaciones le trajo la introducción de las pulsiones al simple esquema fisiológico del arco reflejo, ya que dado lo que generan en el interior del organismo, claramente no pueden tramitarse mediante ese mecanismo. Más vale, dice, introduce exigencias mayores al sistema nervioso, llevándolo a actividades más complejas, encadenadas entre sí, que terminan modificando al mundo exterior lo suficiente como para que se satisfaga a la fuente del estímulo. Pero fundamentalmente, dice, lo obligan a renunciar a ese propósito ideal y primario de mantenerse alejado de estímulos, ya que producen una fuente inagotable de estos. Llega entonces a proponer que son las pulsiones y no los estímulos exteriores los que llevaron al sistema nervioso a su actual desarrollo. Traducido a cosas que ustedes fueron trabajando desde el armado del aparato psíquico, que implica el pasaje del modelo del arco reflejo, único para el que está preparado el sistema nervioso en el origen de la vida, para decirlo de algún modo, a que se empiece a armar un campo de huellas que soportan el intento de reencuentro de la percepción del objeto que aportó satisfacción, ¿no? Cosa a la que se apunta en principio alucinatoriamente, pasando por lo que la intervención del otro de los primeros cuidados inscribe en el cuerpo y que, como verán en 3 ensayos, y algo que también voy a tener que decir inevitablemente hoy, ¿no? Pero que, por ejemplo, en lo oral deja como resto el chupeteo, al que Freud considera sin dudarlo como la primera manifestación sexual infantil, dado que no tiene como fin la obtención de alimentos sino la ganancia de placer, hace que la intervención del otro, del auxilio ajeno, allí donde acude a calmar esa tensión de la necesidad que implica el hambre, por ejemplo, ese particular estímulo, aunque el cachorro humano no diferencia en principio si eso viene de adentro o de afuera, ¿no? Introduce el otro, en esa intervención, otros estímulos que van erotizando zonas que a su vez irán produciendo otro tipo de estímulos, excitación, para llamarla por su nombre y para que quede más claro, que pasarán a ser interiores y que ya no apuntarán a la satisfacción de la necesidad, sino que engendrarán la necesidad de satisfacción. Y es en este sentido que Freud propone que las pulsiones son el verdadero motor del desarrollo del sistema nervioso, cuya función inicial es solo esto, quedar exento de estímulos, ¿no? Bueno, en esta línea agrega que, si además se encontró con que la actividad anímica está sometida al principio del placer, es decir, regulada automáticamente por las series placer-displacer, hay que aceptar la premisa que es esa serie
la serie placer-displacer, y no otra la que explica cómo se cumple el dominio de los estímulos. Hay que recordar que hasta ahora, ¿no?, los aumentos de tensión coinciden con el displacer y las disminuciones con el placer. Es decir, que estas cualidades, como reguladoras de los procesos de excitación, son explicables mediante un aparato otro que lo que el sistema nervioso, como uno de los sistemas que regula el organismo, podrían explicar, ¿no? Es más, podemos agregar que Freud se encargó de despejar los mecanismos que van apareciendo y que intervienen al servicio del principio del placer, ¿no? La represión, por ejemplo, para nombrar uno que ustedes ya conocen, cuya operación y constitución evidentemente no dependen del orgánico, ¿no?, sino de lo psíquico. Bueno, una vez nutrido entonces el concepto de pulsión, tomando lo que la fisiología y la biología le podían aportar, dado que el término como tal, ¿no?, el término pulsión, Trieb en alemán, se puede traducir como empuje, impulso, ¿no?, pero que con eso se dice poco, salvo que no es instinto, claramente. Bueno, va a pasar a considerarlo ahora desde la vida anímica. Así dice que la pulsión, y aquí vienen las definiciones del concepto, ¿no?, o el armado del concepto mismo, se nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico por su trabazón con lo corporal. Bueno, acá he leído las definiciones textuales de Freud. ¿Qué dicen de un modo u otro estas frases? Bueno, en principio, que pulsión es un concepto, ¿no?, según todos los rodeos que vimos hasta acá de cómo intentó nutrirlo. No es una parte de la cabeza o del cuerpo. Es el concepto a través del cual Freud cerca lo que descubrió de la sexualidad humana, esa que desde sus primeros trabajos él vislumbra como teniendo una participación excluyente en la producción de síntomas, y con el que viene a decir que es en la frontera de lo psíquico y lo somático que hay que pensarla, que no es algo que le pasa al cuerpo independientemente del campo de las representaciones, como si acontece con el instinto, ¿no?, en la medida en que el cuerpo humano no se arma tampoco por fuera del campo de las representaciones. Y a la vez, algo de lo que se produce en el cuerpo, en tanto cuerpo erogeneizado, en tanto fuente de la pulsión, no solo no deja de operar constantemente sobre lo anímico, sino que es allí donde de algún modo se representa. Incluso donde encuentra el objeto, diría, anticipándome un poco. Es decir, que no hay modo de pensar a la sexualidad si no es en ese entre. De allí esa idea de concepto fronterizo. Tanto como en las otras definiciones aparece, ¿no?, la trabazón entre lo psíquico y corporal, lo que viene del cuerpo pero alcanza al alma, es decir, que algo de la sexualidad hay que, como dije, ubicar en ese entre, lo psíquico y lo somático. Propone entonces pasar a considerar algunos términos que se usan en conexión con el concepto de pulsión. Estos términos son esfuerzo, meta, objeto y fuente. Pero antes de desarrollarlos, de repasar, digamos, cómo los trabaja en este texto, quiero decir un par de cosas. En principio, estos términos ya habían sido trabajados de un modo u otro por Freud, ¿no? De hecho, es en 3 ensayos. En el ensayo sobre las aberraciones sexuales, el ensayo 1, donde Freud propone, tal como les contó Elena la clase pasada, que el saber popular considera que el objeto sexual
como eso de donde emana el atractivo sexual es el otro sexo, y que la meta sexual, como eso a donde tiende el impulso, ¿no?, es la cópula, o al menos lo que se encamine a ella. Ligado además al hecho de que se consideraba sexualidad a eso que aparece de la pubertad en adelante, a partir del desarrollo, de la elección de objeto de amor, de la aptitud para procrear, las hormonas y todo lo que quieran. Cosas, estas últimas, que por supuesto no dejan de tener su incidencia desde ya. Claramente no es lo mismo jugar al doctor o a los novios, ¿no?, a los 4 años, que tener que responder al deseo sexual propio o de algún semejante en la adolescencia, ¿no? El tema es que para Freud los resortes para entender a la sexualidad no están ahí. Entonces advierte ya en ese momento, a propósito del estudio de las perversiones, que personalmente creo que así como él llega a pensar, digamos, la existencia del inconsciente partiendo de los síntomas histéricos, yo creo que es a partir del estudio de las perversiones que él puede edificar el concepto de pulsión parcial, ¿no? Porque es en la práctica sexual perversa donde más se verifican y se evidencia, más que verificarse, es decir, la parcialidad del modo de funcionamiento de la sexualidad, ¿no? Bueno, pero decía que es a propósito del estudio de las perversiones, donde él puede ubicar que los desvíos respecto del objeto y de la meta son variadísimos, y bueno, se dedica a explicarlos abundantemente en ese ensayo. Es decir, que objeto y meta, como términos que participan del concepto de pulsión, ya estaban, digamos, ¿no?, pensados por Freud de algún modo. Tanto como la fuente y el esfuerzo aparecen también en otros desarrollos de los ensayos. Pero acá los reúne como siendo los 4 términos que se usan asociados al concepto de pulsión. Y los define con otras articulaciones un poco más complejas. Y acá me parece importante precisar algo y adelantarme, ¿no? Porque así como decía que se suele confundir estímulo con instinto, una pregunta regular y lógica por demás, es cómo se diferencia el libido y pulsión. Esta pregunta siempre llega cuando estamos trabajando este tema, ¿no? Y decía que es una pregunta lógica porque la misma definición de pulsión la deja casi en el campo de la magnitud, ¿no?, como una cantidad que empuja, a pesar de que, como yo les marcaba antes, está siempre, digamos, esa trabazón, esa frontera entre lo psíquico y lo somático en las definiciones. Pero, bueno, también es cierto que hay ciertos enunciados freudianos que aparecen en este texto, inclusive, que muchas veces se prestan a esta confusión, ¿no? Pero, bueno, vamos a los términos entonces. Por esfuerzo se entiende el factor motor. Perdón, antes de meternos en los términos, lo que quería aclarar es que la pulsión como tal es el montaje de estos 4 elementos, ¿no? La pulsión como tal y su actividad pone en juego a la interacción de estos 4 términos cada vez. Después de desarrollar, digamos, de desarrollarlos a estos, voy a explicar un poco más qué implica esto, ¿no? Mientras que la libido es el nombre que Freud le da a la cantidad, a la energía sexual, si quieren, y que la pone en relación más al esfuerzo. Bueno, vamos ahora entonces sí a los términos. Por esfuerzo, dice, se entiende al factor motor, a la exigencia de trabajo que ella representa. Carácter, dice, que es una de las propiedades universales de las pulsiones y aún su esencia misma, dado que toda pulsión es un fragmento de actividad, y aun cuando se habla de pulsiones pasivas,
de lo que se trata es de un modo de caracterizar su meta. Bueno, como ejemplo de esto último, digamos, para que ubiquen de qué está hablando, podemos tomar la diferencia entre voyerismo y exhibicionismo, ¿no? Que justamente son dos perversiones que él se dedica a explicar en este texto. Pero sin meternos en la complejidad de sus resortes, por supuesto, al menos sí se puede situar algo, ¿no? En principio que son dos modalidades de goce donde lo escópico, es decir, lo ligado al ver, a la mirada y su parcialidad pasan como un primer plano, ¿no? Y donde se puede intuir al menos que no es lo mismo el placer de espiar que el de exhibirse. Si bien ambos están ligados claramente a la pulsión escópica, en tanto fragmento de actividad que empuja y comanda la excitación sexual, en el voyerismo está en juego la meta activa de ver, ¿no? Mientras que en el exhibicionismo la meta pasiva de hacerse ver. Cosa que vale, esto de metas activas o pasivas, para todas las pulsiones, ¿no? Es decir, que lo que está en juego es que lo oral, lo anal y lo escópico implican este carácter que Freud propone como lo universal para todas. A todas las equipara en el valer como esfuerzo o como fuerza constante. Pero en este punto, ¿no? ¿Qué las diferencia? Y lo que más fácilmente salta a la vista es que se diferencian por la fuente, ¿no? Más allá de esto que acabo de decir, por lo que él sitúa, que pueden tener metas activas o metas pasivas, que ya también arma diferencias, pero arma diferencias en la intimidad de cada una de las pulsiones. Ahora, si todas son un fragmento de actividad, ¿qué las diferencia? Bueno, y decía esto, ¿no? Que lo que salta a la vista, digamos, como más fácilmente, es que se diferencian por la fuente, ¿no? Por fuente se entiende aquel proceso somático, dice Freud, interior a un órgano o a una parte del cuerpo, cuyo estímulo es representado en la vida psíquica por la pulsión. Y acá es uno de los lugares donde pareciera que la pulsión es una especie de embajador de algo que pasa en el cuerpo y que le es ajeno, ¿no? Cuando, en rigor de verdad, si se trata de la fuente de la pulsión, es parte de la pulsión. Bien. En 3 ensayos la llama zona erógena y explica algunas cosas que resultan más claras que cómo lo formula acá. Pero acá, en este breve párrafo que comenté, el hincapié está puesto en el proceso excitatorio, ¿no? Lo que implica tanto al hecho de cómo una zona erógena, como una zona del cuerpo, digamos, puede devenir zona erógena porque algún estímulo la erotizó, ¿no? Como a una vez que decanta como tal, funciona como soporte de donde parte la excitación. Bueno, en 3 ensayos incluso plantea que parece haber zonas erógenas predestinadas. Y si bien no dice cuáles, porque no lo dice, por lo que desarrolla después como primados de la evolución psicosexual y que ustedes van a ver, ya les dije claramente en prácticos, podemos decir que se trata de esas sobre las que edifica las pulsiones parciales, ¿no? La boca, el ojo, el orificio anal y, aunque apareciendo tardíamente, el genital. De las que podemos decir que tienen estructura de borde, ¿no? Son bordes de orificios del cuerpo por donde ingresa el otro de los primeros cuidados, dado que son las zonas en las que se solventan los primeros intercambios con ese otro, además de la piel, que es objeto de caricias y cuidados varios. Pero también dice que si bien parecen existir zonas predestinadas, cualquier parte del cuerpo puede devenir zona erógena por desplazamiento de la excitación. Y es importante que puedan ubicar los matices de lo que está en juego en esta formulación, implica tanto al hecho que para alguien, por ejemplo, la excitación sexual pueda depender enteramente
de que le toquen una oreja o que le rasquen la cabeza, ¿no? Como, digamos que entonces lo que uno no pensaría que es una zona erógena, bueno, la oreja sí, pero por ahí que te rasquen la cabeza o un pie, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de esas zonas pueden devenir como centrales para comandar el erotismo. Bueno, apunta a eso, con que cualquier parte del cuerpo puede venir zona erógena, como a esas zonas que están implicadas en los síntomas de la histeria, para tomar algo, y que Freud llama histerógenas, ¿no? Cuando cuenta, por ejemplo, que en el examen médico a Elizabeth, al pellizcarle cierta parte de sus piernas, el rostro adquiría más una expresión de placer que de dolor. Bueno, hice este desvío por 3 ensayos para evitar la confusión que puede generar lo que sigue en el modo de caracterizar a la fuente en este texto. Y donde ya está implicado todo esto que les digo, ¿no? Pero que está mucho más embrollado. Vamos a la meta. Ahí nos dice Freud que la meta de una pulsión es la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? La cancelación del estímulo que parte de la fuente en la fuente también. Y acá, bueno, vuelvo a algo de 3 ensayos porque ahí dice Freud que lo que le llama la atención del estímulo pulsional es que se cancela paradójicamente con la aplicación de otro estímulo, y que yo agregaría que incrementa la estimulación hasta que la apacigua. Piensen, por ejemplo, en el chupeteo del bebé, ¿no? Donde cierto estímulo que se proyecta en la boca y en los labios y que empuja el chupeteo, se termina cancelando con la aplicación de otro estímulo, sea el dedo o el chupete, no importa, que sirven de instrumento para llevar a cabo esa actividad que se lleva a cabo por puro placer. O en el otro extremo, para salir un poco del bebé, un extremo que nos implica, piensen lo que es un beso amoroso, ¿no? Bueno. En todo caso, lo que queda claro es que fuente y meta están íntimamente ligadas, tanto como el esfuerzo en tanto factor motor. Queda el objeto, que desde ya también es parte de este entramado. Del objeto dice Freud que es aquello en o por lo cual la pulsión puede alcanzar su meta. O sea que, para alcanzar la meta, que es la cancelación del estímulo en la fuente, o de la excitación en la zona erógena, requiere de un instrumento que es el objeto. Dice también del objeto que es lo más variable de la pulsión y que no viene originariamente ligado a ella, sino que se le termina coordinando por su aptitud para posibilitar la satisfacción. Claramente, como bien explicó Lena, no hay nada predestinado en lo que se pueda sostener ninguna naturaleza ni ninguna normalidad. No habla siquiera de objeto en términos de un semejante, ¿no?, del que pensaríamos como objeto de amor, sino de algo parcial y que encima se recorta como tal después. Efectivamente, ¿no?, si pensamos que los efectos de la intervención del pecho materno sobre la boca o de la mamadera, no importa, va produciendo una erotización de esa zona, el pecho es primero más un estímulo que un objeto, ¿no? Y después se recortará como objeto instrumental para la succión, esa que se sostiene por placer después de haber calmado el hambre. De hecho, no es poco frecuente escuchar a madres decir me usa la teta de chupete, ¿ah? Pero además, digamos, el pecho encuentra sustitutos en el chupete, valga la redundancia, en el pulgar, en la mantita, no importa en qué, todo eso que está destinado a llevarse a la boca para realizar esa actividad placentera. De hecho, por eso agrega que no necesariamente es un objeto ajeno, sino que también puede ser una parte del propio cuerpo. Puede ocurrir también, dice, que un mismo objeto pueda servir simultáneamente a varias pulsiones. Y para seguir con el inestimable pecho, por lo que nos
aporta, digamos, para ejemplificar todas estas cuestiones, vale la pena recordar que no solo ingresa por la boca, ¿no?, sino también por los ojos, para los que también vale como un estímulo que erotiza a esa otra zona. Para concluir, agrega que si se establece un lazo particularmente íntimo entre la pulsión y un objeto, eso vale como fijación y pone término a la movilidad pulsional, contrariando su deshacimiento, cosa que suele consumarse muy tempranamente. Bueno, a esto lo van a trabajar detenidamente en textos que se van a ver más adelante, incluso algo de esto vamos a ver en la próxima clase, por lo que no voy a agregar nada para no embrollarlos más, por las dudas, salvo decir que apunta a lo que se encuentra en el meollo de los síntomas con esto de la fijación. Bueno, entonces, retomando lo que planteé antes en función de diferenciar libido de pulsión, y más allá de que algunos enunciados freudianos parecen reducir la pulsión al esfuerzo, hacer una magnitud que empuja, después de ubicar los 4 términos que él mismo propone como asociados, es claro que el concepto de pulsión como tal incluye a esos 4 elementos, ¿no?, en la medida en que su actividad dibuja un circuito, un recorrido, que parte de la fuente, donde se desarrolla el proceso de excitación, que apunta a la satisfacción, que también es en la fuente, pero que en ese recorrido toma un objeto como instrumento, objeto que, por otro lado, está soportado en el campo de las representaciones. Bueno, después vamos a ir viendo un poco más qué quiere decir esto último, sobre todo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, va a preguntarse qué pulsiones pueden establecerse y cuántas. Tema dice que puede dar lugar a la arbitrariedad, ¿no? Así es que se podría hablar, de hecho se ve que se hablaba, de pulsión de juego o de sociabilidad, entre otras, en el sentido de algo que empuja la conducta en ciertas direcciones que no dejan de aparecer, ¿no? Qué sé yo, todo niño juega, todos nos relacionamos con otros y así. Entonces, bueno, qué sé yo, reduciendo pulsión a empuje, se podría decir que hay pulsión de juego o de sociabilidad. Sin embargo, Freud advierte que quizás haya que pensar si estos motivos pulsionales no se edifican sobre otros primordiales que ya no admiten descomposición. Propone entonces 2 grupos de pulsiones primordiales. A uno lo llama pulsiones yoicas o de autoconservación y al otro pulsiones sexuales. Pero rápidamente nos advierte que no hay que dar a esta clasificación el carácter de premisa necesaria, sino el de una construcción auxiliar que solo va a mantener mientras sirva para lo que está tratando de despejar, que es ni más ni menos que el conflicto entre el yo y la sexualidad, ¿ah? Por lo que aclara que esta oposición de pulsiones en 2 grupos surge de lo que se le reveló en los inicios mismos del psicoanálisis, y aunque la sexualidad es algo que le pasa al yo, desde luego, y no solo en lo que rechaza, en lo que le resulta discordante, pero también, digamos, ¿no?, hay lo que de eso rechaza. Bueno, por lo que toma de la biología un supuesto que no contraría esta división con la que claramente él mismo no está conforme, pero que le sirve como soporte, digamos, o lo tiene que pensar mínimamente en la base del conflicto que no deja de evidenciarse en la clínica, ¿no? Y el supuesto que toma de la biología revela que tampoco, para ella, la sexualidad es una función más del individuo, como podría ser la locomoción, en la medida en que lo traspasa, porque también es la función que garantiza la conservación de la especie, por lo que, respecto de la relación del yo con la sexualidad, coexisten 2 concepciones al mismo tiempo. Para una, el individuo es lo principal, porque se trata de la satisfacción sexual como meta, mientras que para la otra, el individuo es solo un apéndice temporario, un eslabón más, ¿no?, de la cadena humana que garantiza
la subsistencia de la especie vía procreación. Es decir, que hasta para la biología, esa función tan particular que es la sexualidad divide al individuo, ¿no? Aunque de otro modo. Porque Freud apunta a la autoconservación del yo, solventada en la satisfacción de las necesidades. Comer, para decirlo por su nombre, o como una de las funciones paradigmáticas respecto de la conservación, pero que garantizan la subsistencia de la propia vida, ¿no? Aunque desde ya que los individuos vivan es la condición para que se reproduzcan. Sin embargo, y más allá de estas disquisiciones, Freud nos advierte que el psicoanálisis, que partió de la psiconeurosis, solo puede aportar datos sobre las pulsiones sexuales. Así que bueno, se va a ocupar de eso. Entonces, lo que despejó es que son múltiples, que parten de diversas fuentes del cuerpo, que al comienzo actúan con independencia unas de otras y solo después se reúnen en una síntesis más o menos acabada. Y bueno, quiero subrayar este más o menos porque es exactamente lo central en el modo de pensar la sexualidad por parte de Freud. La meta de cada una de ellas es el placer de órgano. Y solo después de haber alcanzado una síntesis entran al servicio de la reproducción, ¿no? Que de ningún modo implica que la meta sea la reproducción. Como muy bien citó Elena, en la época en la que Freud escribe todo esto, no existía ni la reproducción asistida, ni el banco de esperma, ni los vientres subrogantes, donde la gestación puede terminar produciéndose en un consultorio médico. Dependía enteramente de la cópula entre un hombre y una mujer. Por lo que, para que eso aconteciera, debían ocurrir determinadas cosas con el pulsional parcial infantil, que ya van a ver en otros tantos textos qué supone eso, pero que en lo que ahora me interesa acentuar es que no implica ni una unificación corporal que elimina lo parcial, ni la unificación de la meta de lo sexual, como se podría considerar la reproducción. Más vale, se trata en Freud de que, además, lo sexual presta algo de su función a la reproducción, ¿no? Es más, a la reproducción Freud la inserta en otra serie que la de lo pulsional, en la serie del deseo y respecto de la constitución de la femineidad, cosa que ya verán en su momento cuando vean este complejo de Edipo. Bueno, volviendo a lo que tiene para decir de las pulsiones, propone que nacen apuntaladas en las de conservación y que también en el hallazgo de objetos siguen el camino que les marcan las pulsiones yoicas. Bueno, esto ya ustedes lo van a trabajar detalladamente en 3 ensayos y hay gran parte de lo que voy a volver a decir que ya lo dije, pero bueno, para ubicar de qué está hablando en este punto, ¿no? Y es esto de que se trata de que por el mismo lugar que entra el alimento, entra la erotización, que allí donde se apunta a satisfacer una necesidad, el hambre, termina, digamos, como ya dije, engendrándose la necesidad de otra satisfacción. Entonces, una vez más, está clara que la diferencia de la pulsión con el instinto en la medida en que no viene como algo predeterminado, sino que se produce como respuesta a la intervención del otro sobre el cuerpo del viviente. Por lo que esta oposición que Freud propone, insisto, como una construcción auxiliar hasta que logre un soporte más sólido para terminar de explicar el conflicto psíquico, no se verifica como una oposición tan tajante entre conservación-sexualidad, ¿no? Porque, como él mismo agrega acá, aunque paulatinamente las pulsiones sexuales se separen de las de conservación, de las que nacieron, una parte de ellas continúan toda la vida asociadas por los componentes libidinosos que aportaron, cosa que pasa inadvertida cuando las cosas funcionan normalmente, pero pasan a un primer plano cuando detona la neurosis. Es decir, que no solo la pulsión sexual se edifica sobre esa que llama de conservación,
sino que en ese apuntalamiento le aporta componentes libidinales que ya la transforman en otra cosa. Para no hacerla muy larga, diría, ¿para qué comemos chocolate o helado, por ejemplo, no? ¿Para alimentarnos? Seguro que no. ¿Para qué les compramos chupetines a los niños, no? Que además de para que se piquen los dientes, no sirven para mucho más. Bueno, pero hasta ahí todo bien. Es claro que sin lo rico, que obvio que también implica lo rico para cada uno, no incorporaríamos mucho, ni siquiera por hambre probablemente, ¿no? Pero Freud dice que cuando el conflicto detona, entonces pasa a primer plano el componente libidinal que estaba en juego. Piensen, por ejemplo, en la anorexia o la bulimia como patologías que claramente comprometen al oral. Bueno, solo a modo de ejemplo, ¿no? Para que se ubiquen los bordes de esto. Bueno, finalmente se va a ocupar de lo que llama los destinos. ¿Y qué significa destinos? Lo voy a decir de esta forma. Son los modos en que la pulsión se satisface. Los únicos. Y Freud propone 4. El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. No voy a explicar cada uno porque no es el objetivo en este momento, pero sí al menos lo que interesa, y es que ustedes puedan entender la idea de lo que implican estos 4 destinos que en principio Freud presenta como variedades de defensa frente a las pulsiones. Entonces, descrito el circuito pulsional tal como lo planteé antes, ¿no? Donde la excitación que parte de las fuentes de la pulsión apunta a la satisfacción, que supone la cancelación de esa excitación en la fuente, para la cual se vale de un objeto como instrumento, que puede estar afuera, ser parte de otro cuerpo o estar en el propio cuerpo o en la cabeza, en el caso de la fantasía. Contando desde ya con que no es lo mismo el circuito oral en un lactante que en un adulto, ¿no? El aparato se va complejizando hasta alcanzar su constitución definitiva y van operando mecanismos que no están presentes desde el vamos. Por lo que no es difícil de captar que la fantasía, como algo que aparece en la propia cabeza, para decirlo de un modo sencillo, aporta también objetos que solventan, entre otras, la práctica masturbatoria, por ejemplo. Por lo que ese circuito que dibuja la pulsión supone además que pasa por esos destinos para alcanzar la satisfacción. La pulsión se satisface vía represión, sublimación, vuelta contra la propia persona o transformada en lo contrario. En la medida en que no hay una relación directa ni adecuada entre el apetito sexual y el objeto, y en la medida en que va mucho más allá de lo que implican las relaciones sexuales como escena y escenario de la satisfacción sexual, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta acá por hoy. Hay cuestiones, sobre todo respecto a esto último, que se van a ir entendiendo en la medida en que vayan trabajando otros textos y otras articulaciones. Y seguramente en esta clase hay cosas que se van a resignificar después que trabajen 3 ensayos fundamentalmente. En la próxima nos vamos a dedicar a recorrer un hilo muy interesante, hecho con algunas páginas de varias conferencias, que van a permitir ilustrar cómo este concepto, al que arribó Freud para caracterizar a la sexualidad humana, participa desde el vamos de la vida anímica. Bueno, como siempre, ya saben que está el foro a disposición para las preguntas que quieran hacer. Hasta la próxima.